Volvemos, les dijimos, le prometimos que habíamos a hacer una conexión vía Coaxil. online, coaxil, dice el Cuaca, vía fax, estamos por fax, con la invitada del día de hoy, la licenciada Andrea Matacota, Juan Carlos. Sí, la licenciada Andrea Matacota, que se la prometíamos recién, que además de ser licenciada en Trabajo Social, es profesora universitaria, tiene un posgrado en Niñez y Políticas Públicas, pero sobre todo tiene una amplia trayectoria en la gestión pública en el municipio de San Rafael, pasando por áreas tales como niñez y niñez, familia, comunidad y derechos humanos. Tengo mi machete acá. Ha sido concejal y actualmente es concejala y actualmente es directora de Relaciones con la Comunidad, dirección que depende directamente del intendente y que tiene como uno de sus propósitos generar vínculos de participación y de intercambio con la comunidad del departamento, con las distintas comunidades, porque no se puede decir que hay una sola comunidad en San Rafael. Así que muy bienvenida, Andrea. Para nosotros es muy reconfortante tenerte por esta vía, además, desde San Rafael en estos momentos, en Conexión Mendoza, y charlar y conversar con vos un poco de tu trayectoria en la gestión pública, un poco de tus experiencias, de tus vivencias actuales, y sobre todo también sabemos que estás escribiendo un informe, un libro, que va en camino a ser un libro, en el que estás recopilando políticas públicas departamentales, políticas sociales, desde locales. Y a nosotros nos pareció muy interesante, primero, esta experiencia de recopilar, de sistematizar, de crear un poquito, de generar teoría a partir de la experiencia en la gestión pública y de poder comparar y definir, si se quiere modelizar, políticas públicas locales. Nosotros recién, Andrea, para hacerte una introducción y conectar con lo que veníamos conversando, veníamos hablando de la actual realidad de Mendoza, contando un poquito cómo venía la situación del retiro. Bien lo decía el intendente Omar Félix en unas notas que hemos podido leer recientemente en el marco de lo que ha sido la lucha por la lucha antiranizo justamente, que habla de un retiro del Estado. Nosotros venimos planteando que, bueno, en Mendoza está vigente, y esto vos también lo expresás claramente en tu libro, un modelo de gestión de lo público en el que el Estado provincial se viene retirando, se viene ausentando de las distintas funciones que tiene que cumplir. Y esto trae consecuencias, consecuencias que son dolorosas. Una de esas consecuencias que habíamos puesto recientemente sobre la mesa era que en Mendoza ha crecido la pobreza y la indigencia en los últimos años de manera muy fuerte. Fundamentalmente la indigencia, que decíamos ahí, estos datos del INDEC, tenemos en Mendoza desde el segundo semestre de gobierno de Alfredo Cornejo, allá por el 2016, hasta el segundo semestre del 2023, creció en 111.000 personas nuevas solo en el Gran Mendoza, y eso significa un 320% de crecimiento de las personas indigentes en la provincia. Y decíamos que vos muy bien planteabas, y esto para darte y para pasar a conversar, que esta situación, digamos, se puede suscribir de alguna manera en una mirada de un Estado neoliberal, digamos, así como lo fue en los 90, como comenzó siendo a partir del 2015 con Mauricio Macri y Alfredo Cornejo Mendoza, y que tuvo continuidad allá por el 2019 con Rodolfo Suárez. Ese Estado neoliberal que se ausenta, que tira la pelota, que le pasa la pelota a los municipios pero sin recursos, hace que sean los gobiernos municipales, los gobiernos locales, los que tengan que enfrentar estos problemas sociales, como por ejemplo el tema del crecimiento de la indigencia. Así que bueno, queríamos conversar con vos, vos has vivido, has transitado esto y lo vivís cotidianamente, y quería saber cuál es tu mirada al respecto. Bueno, primero gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la posibilidad del compartir la palabra. Está buenísimo y una cuando comparte esa palabra, comparte los saberes, las experiencias y en eso se va reconstruyendo, así que en eso gracias. También contarles que las experiencias y lo atravesado no es personal, individual, es colectivo, somos un grupo interesante y ese grupo interesante de trabajo que vamos compartiendo en estas experiencias, un grupo de trabajo, pero también un grupo político, ¿no? Que vamos hace ya varios años en la gestión y bueno, y lo que fuimos descubriendo y lo que fuimos encontrando es una forma de gestionar y una forma de consolidar la política pública.
Es eso el recorrido de lo que vamos pensando, particularmente en el momento actual. Digo, esto es lo que planteaban al principio, en los 90 hubo una modificación de lo que tenía que ver con los municipios, una forma de mirar a los municipios, una de las retracciones importantes del Estado a partir de mirar el Estado a partir de los lineamientos del consenso de Washington, digo esto, ¿no? Las descentralizaciones, las privatizaciones, bueno, lo mismo que hoy escuchamos en la actualidad. Ese fue el primer recorrido que los municipios tuvieron que recibir el impacto de estas descentralizaciones sin recursos, de poder pensar la realidad de sus localidades, cómo establecer estrategias, cómo pensar, cómo definir, como dice Teco, una política de gestión innovadora, ¿no? Cómo se hace en los municipios. Y San Rafael, como los tres departamentos del sur, digo, en esto hemos aprendido porque particularmente los gobiernos son centralistas y bueno, y pasar del río Mendoza para este lado es difícil y particularmente cuando hemos tenido signos políticos diferentes, particularmente digo, a partir de Cornejo, Suárez y otra vez Cornejo, con esta retracción del Estado, digo, esto hace que realmente haya que ser muy creativos, muy innovadores en la posibilidad de pensar política pública. La estructura que uno piensa, que nosotras pensamos para poder consolidar esto es la participación ciudadana. Digo, si no hay una posibilidad de que nuestra población sea parte de las decisiones políticas, y la verdad es que es difícil poder pensar y es difícil poder traccionar en estas disputas de poder o en las tensiones, ¿no? Entonces, digo, es también una de las formas que aprendimos en San Rafael, y por ahí nos dicen la San Rafaelino, que parecen, bueno, digo, es una idiosincrasia que hemos logrado bueno, de disputar, de tensionar, de traer hasta acá, después del río Mendoza, tensionar que esto suceda. ¿Siempre fue así? No siempre fue tan tenso como en estas épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una retracción grande del Estado y se municipalizan las crisis, digo, todo va a parar a los municipios, va a parar los reclamos de sueldo de los docentes, van a parar al municipio los reclamos ambientales, van a parar al municipio los reclamos de seguridad, digo, de reclamos de salud, digo, y en ese recorrido la caja de resonancia de lo que va sucediendo en una población, sobre todo en los departamentos más alejados, es el municipio. Y es ahí donde se empieza a pensar cómo se establece. Y no hay posibilidad en San Rafael o en los departamentos más alejados de poder pensar política pública sin pensar en esos espacios de participación, de encuentro, de poder pensar programas o proyectos para los problemas, pero desde el problema mismo, ¿no? No pensar las respuestas con los vecinos, sino entrar a un barrio, saber qué sucede, si tiene servicios, qué servicios, digo, ¿no? ¿Cómo se mueve un barrio? ¿Cómo golpeamos la puerta y nos encontramos con lo que allí sucede? Si tiene accesibilidad, si tiene colectivos, si no tiene, digo, todo ese recorrido intentamos poder visualizarlo, mapearlo y a partir de ahí, con la misma población, nosotros hemos hecho asambleas, mesas de gestiones, mesas socioeducativas, digo, cada espacio tiene una lógica y un funcionamiento, muchos de ellos a veces la misma comunidad le pone su nombre, digo, ¿no? En los SIC se llaman mesas de gestión, pero porque eso fue una política nacional, en un momento se llamó mesa de gestión y así funciona. Después hubo otra política educativa que le llamaban mesas socioeducativas, lo planteamos como mesa socioeducativa y sigue funcionando, se sigue sosteniendo, ¿no? Digo, esa es una herramienta fundamental para pensar. Cuando uno va a los barrios, se sienta en una mesa de gestión, sabe qué sucede en ese barrio, porque ahí está la comunidad de personas mayores con su centro de jubiladas y jubilados, está el CEPJA, está el acedronar, si tiene su espacio de acedronar, el grupo de las mujeres que hacen las meriendas, digo, es una comunidad que se sienta a discutir su realidad y su definición de territorio. Entonces, desde ese lugar es mucho más simple gestionar. ¿Siempre lo hicimos así? No. Tuvimos que aprender también. Digo, yo cuento la primera experiencia que yo tuve en el año 2005. Nos convocan a una movilización que se genera con un grupo de vecinos de un barrio porque estaban por entregar unas casas. Y bueno, un grupo de vecinos y vecinas consideraban que les correspondía a ella y otro grupo de vecinos consideraban que les correspondía a ellos. Y bueno, lo que planteamos al intendente en ese momento fue hacer una asamblea y que, bueno, que se dijera ahí a ver a quién le correspondía. Digo, venían de tiros, de policía, ¿no?
Y bueno, al principio había un poco de temor de que eso sucediera, pero bueno, teníamos muchas vecinas en el barrio que conocíamos, que sabíamos cuáles eran sus críticas, sus cuestionamientos. Hicimos dicha asamblea y la verdad es que cuando se vence ese temor de que la población, cuando se la escucha, cuando se plantean cosas coherentes, cuando la cosa va con buena intención, las cosas funcionan, ¿no? Siempre puede haber alguien que quiera tensionar para otro lado, sí, pero la misma población, las mismas vecinas, los mismos vecinos cuidan para que su espacio funcione. Digo, y ese fue como en el 2005, como la herramienta que nos hizo ver que eso era posible. Y a partir de ahí empezamos con asambleas barriales. En ese momento no les gustaba mucho el nombre porque era medio zurdito, como que no quedaba muy bonito el de asamblea, pero bueno, después vinieron las mesas de gestión, mesas socioeducativas, le quedó más bonito el nombre, y ese es el espacio y ese es el funcionamiento. No hay jerarquías, sí. Mm. Participativa quedaron ahí para, digamos, para la vuelta del Estado, esta vez en forma de municipio, ¿no? Creo que esa es una de las potencias que por ahí tenemos en el municipio. Un año, justo un año antes de que fuera la pandemia, el intendente, el Emir, se había reunido en un club de acá con 400 entidades intermedias, clubes, uniones vecinales, cooperativas de servicio, digo, salen los diarios, está la foto en el diario con 400 organizaciones de la sociedad civil. Eso nos hizo al equipo a trabajar con todas estas organizaciones, fueron divididas según el objeto, los materiales, las problemáticas que estaban atravesando. Digo, tuvimos una jornada de mucho trabajo. Y a partir de ahí quedó un vínculo muy importante. En el momento de la pandemia, creo que más allá de los cuestionamientos que puedan hacer otras personas, se creó un plan de prevención y asistencia del COVID en San Rafael que fue único. Y cuando uno empieza a evaluar, fue único. Y no fue único porque hubieran luces que destellaban solamente, digo, sino que en esa red tan grande que estaba tejida, Claro. había cabezas para distintas cosas. Entonces, un equipo armó un observatorio que necesitaba saber dónde estaban las personas con quienes llegó. Y eso se armó con organizaciones con, no sé, la Cruz Roja, con espacios que ya se venía trabajando. Se armó un laboratorio. ¿Por qué ahí? Porque sabíamos que en un momento el Rotary Club le había donado al hospital una campana que no se usaba, se recuperó la campana, listo ya, ¿no? Porque todo esto había sido trabajado en ese momento. Bueno, los espacios territoriales, llamar a las compañeras que estaban en las organizaciones para armar los merenderos, los comedores, quienes acompañaban a las personas mayores en cada uno de los barrios, cómo armamos dispositivos de acompañamiento. Digo, todo eso se pudo hacer rápido porque estaba esa red armada. Digo, fue solamente en ese momento llamados telefónicos. Claro. Nos íbamos llamando por teléfono con las organizaciones, con las mujeres, con las agentes sanitarias, digo, con todo lo que teníamos, con los clubes, quiénes organizaban la comida, cómo se distribuía, digo, todo eso se pudo hacer rápidamente porque había una red previa muy interesante, muy interesante. Digo. Las temáticas de infancia también, digo, hay un formato de hacer y de conformar, implementar la política pública que ya es parte. Al principio nos costó, digo, y aprendimos del error, digo, en relación a las temáticas de infancia nos encontramos porque habían 25 instituciones trabajando sobre una situación particular y esos niños terminaron dentro de una residencia para niños y niñas, ¿no? Digo, bueno, desde ese error terrible, en el 2005 se decidió decir, bueno, conformemos una red de políticas públicas de infancia que sea intersectorial, que los profesionales y las profesionales de cada una de las instituciones puedan encontrarse por fuera y poner palabra en el espacio, digo, fuimos construyendo una forma de hacer política pública, que yo creo que eso es una de las cosas más genuinas que tiene, digo, no sé, en lo productivo y en lo económico, la pulpera, digo, la pulpera en San Rafael nace como una respuesta de darle a los grandes empresarios que ponían el precio de la fruta en nuestro departamento, que daba la fruta para echarse a perder hasta que no podías tener más la fruta ahí, la tenía que meter al precio que fuese. Y la pulpera se conforma con el apoyo del municipio, dos cooperativas, y hoy día los productores de San Rafael le ponen precio a su fruta porque tienen dónde darle valor agregado, ¿no? Claro. Hoy están exportando, cobran en dólares, ¿no? Entonces digo,
hay una forma de hacer que se ha ido replicando en distintos espacios. Yo lo planteo en la política social porque es lo que me toca, pero digo, puedo mostrarlo en lo económico, en los desarrollos educativos. Digo, el municipio de San Rafael tiene 26 CEO, que ahora vi que se llaman CEPI, que ya no se llaman más CEO, ¿no? 26. Tiene 27 centros de salud municipales. Entonces digo, hay un despliegue que hace que haya un conocimiento del territorio, de las idiosincrasias, de las realidades, hay un contacto de mirada. Por eso yo planteo por ahí en este momento que ante esa política de la crueldad que nos quieren naturalizar, que eso está, que es parte, que eso es así, que las formas, los tratos, que los destratos, que esas formas violentas que se pretenden y crueles de naturalizar en la política pública, esto que nos diga el presidente que se retire el Estado presente, que ya no existe más, digo, todo esto que uno le va poniendo palabra, lo va diciendo, nosotros decimos, bueno, a esto nosotros le vamos a poner la política de la ternura, y no como una política, digo, de baja calidad, que la ternura para nosotros no, es todo lo contrario, es eso que le da un buen vivir, una persona que viene a los lugares donde nosotros trabajamos y poder recibir con afecto, con buena información, si hace frío con algo calentito, digo, una empatía, una forma de poder encontrarse con las vecinas, con los vecinos, en el lugar donde estemos, con una construcción de ese territorio, es decir, no bajar al territorio, esto que planteamos, vamos a bajar al territorio, no, estamos con el territorio, Claro. estamos en el territorio, ¿no? Como si estuviera arriba antes. Sí, y no se nos escapa y lo planteamos, digo, y cuando llegamos al territorio la gente nos ve, si nos bajamos de los autos, nos bajamos de los lugares, digo, hasta se ve. Entonces, bueno, trabajar sobre esas formas, ¿no? Tiene que haber una voluntad de quienes gobiernan, de quienes son elegidos para gobernar, de poder generar esos canales, de poder escuchar también a la comunidad. Y también está bueno que se creen ámbitos institucionales para que esa comunicación sea más fluida y sea constante, ¿no es cierto? Uno, siguiendo lo que vos planteás, y la verdad que te vemos hiper entusiasmada en cómo lo planteás y cómo lo defendés, uno entiende que no es posible gobernar bien si no se escucha a la comunidad y si no se gobierna de manera asociada con la comunidad para ampliar las capacidades de los gobiernos, ¿no? Cuando los gobiernos entran en renuncios, que no se puede, que esto no me compete, que hasta acá llega mi responsabilidad o mis capacidades, es porque en general no se escucha o porque ha tomado una decisión de no dar ciertas respuestas. Eso nosotros hoy vemos a nivel provincial una escasa voluntad de resolver los problemas del pueblo de Mendoza en general, lo vemos muy claramente ahora, como por ejemplo con el tema de lucha antigranizo, pero generalmente atrás de esas pocas voluntades hay también incapacidades y hay sí la voluntad política de no poner por arriba de la mesa los problemas de la gente. Entonces vos cuando planteabas recién que de alguna manera que existen dos modelos de gobiernos municipales, ¿no? Con todas las variantes que pueden existir, pero hablas de municipios tradicionales, más asociados al neoliberalismo, y municipios innovadores, ¿no? Vos obviamente entiendo que San Rafael es uno de esos municipios innovadores. Eh, ¿Qué otras características te parecen que son importantes para poder definir esta idea de municipio innovador, además de la cuestión de la consensualidad y la participación comunitaria? Creo que una de las cosas fundamentales también tienen que ver con romper con algunas cuestiones más clientelares, ¿no? Como la construcción de esas formas políticas clientelares hace que esto sea muy difícil. Por lo tanto, por eso para mí es fundamental la construcción de esa participación comunitaria, ¿no? Que hayan esos espacios de participación que se definan. Y como planteaba al principio, esto no se da si no hay una decisión política, digo, ¿no? Si no hay nuestros referentes, digo, el Omar, el Emir, en los procesos de gestión que han ido ocupando, si no hay una decisión de que esto se abra, digo, no hay la posibilidad de que el espacio sea participativo. Digo, esto es como, no hay la posibilidad de la escucha, digo, que participen ellos también, o las secretarías, las subsecretarías de estas mesas de gestión, digo, este recorrido hace que se consolide ese proceso de innovación. Es necesario, fundamental, pensar las políticas en clave de derecho. Digo, si no abrimos el paraguas en ese recorrido,
tampoco es posible pensar en un municipio innovador. Digo, cuando nosotras hace un tiempo atrás creamos el programa de gestión menstrual, que era uno de los primeros en el país, también nos pareció que era una mirada, y el crear el programa de gestión menstrual fue poder saber que íbamos a, cuando el planteo era, dejen de entregar esas cosas, déjenlo en lo privado, digo, el planteo fue que había muchas mujeres que no tenían acceso, que en la pandemia en nuestros distritos no había dónde comprar elementos de gestión menstrual, que para las mujeres es una realidad y es algo que tenemos que trabajar, digo, que tiene un costo, que ese costo es importante que lo lleve adelante el Estado. Digo, va generando esta posibilidad de la escucha, de la participación, y ante eso que nos van planteando en nuestras comunidades, ser capaces de construir y consolidar una política pública. Desde ahí me parece que es el proceso innovador, ante la posibilidad de que nuestros productores estaban siendo vapuleados por muchos grandes empresarios y no poder poner precio, pues bueno, buscarle la herramienta desde la realidad de los productores y las familias productoras de ver cómo se hacía una política pública que acompañara ese proceso. Yo creo que tiene que ver con ese recorrido, cómo vamos armando esa espiral y esa posibilidad de ir ampliando desde la participación a la generación de la política pública. Andrea, vos sabés que escuchándote uno tiende a pensar que hay un conflicto grande a nivel ideológico en la Argentina, porque viste, cuando llega Milei y dice miren, se acabó el tema del desarrollo y ahora es capital. Ahora los humanos somos capital humano y a partir de ahí definimos las líneas de acción. Y me parece que, bueno, ahí aparece como este conflicto, estas miradas encontradas, porque cuando vos señalás que la herramienta es el encuentro, la herramienta es la palabra, la herramienta es el entender al otro, compartir y digamos, de alguna manera desarrollar un esquema de comprensión mutua de las diferentes necesidades y en esto el rol de un Estado presente. Es decir, es un enfrentamiento directo con la idea de que lo que hay es un capital que hay que capitalizar, no sé cómo será la cuestión, y que termina en situaciones de una mercantilización de las personas, por ejemplo con la comida, con las frazadas que las tienen en los depósitos, ¿no? Porque están midiendo auditorías económicas de capital y vaya a saber qué cosa, es decir, con la verdad, una realidad paralela. Uno no Para puede mí es decir una crueldad absoluta, sí. Por eso yo lo planteo desde la crueldad, es una forma de naturalizar pequeñas gotas de crueldad, ¿no? Como que cada día, digo, desde los dichos, desde los hechos, nos van mostrando, digo, vemos la gente con hambre, pero ellos tienen los depósitos llenos, digo, es Claro. formas en cuotas de crueldad. Por eso nosotros, bueno, cuando encontramos compañeras, por ahí sobre todo las compañeras más grandes, que les cuesta un montón, que nos cuesta todo, digo, todo este proceso ha sido un proceso que nos ha costado saber para dónde arrancábamos, decidimos que nuestra forma es esta, apostar a seguir encontrándonos, a construir más espacios de encuentro, a dedicarle más tiempo a eso, a dedicarle más tiempo a pensar los espacios de la ternura, poder ser capaces de escuchar, a construir espacios de cuidado, que nuestras compañeras dentro de cada uno de los territorios de los barrios, nuestras compañeras trabajadoras, aquellas que también cuidan, digo, nuestras agentes sanitarias, las docentes de los CEO, digo, todas ellas necesitan hoy que estemos atentas, que seamos quienes podemos ir acompañando, construyendo espacios, que se circule la palabra, que una sienta que hay un espacio de cuidado, digo, es lo posible a resistirle a este nivel de crueldad. Uh-huh. Es necesario que nuestras vecinas y nuestros vecinos nos vean que estamos cerca, que a pesar de que no tenemos todas las herramientas para resolver lo estructural, porque nosotros lo planteamos, digo, no tenemos las herramientas para resolver algunas cuestiones estructurales, ¿no? Como el tema del empleo, digo, pero sí tenemos herramientas para construir algunas cosas, digo, ¿no? Sí podemos pensar con un colectivo de mujeres, bueno, en esto cómo vamos sosteniendo el autoempleo. Y bueno, sí, esto es una forma de resistir, no es lo que va a transformar hoy el país, ¿no? No, nos va a encontrar para poder resistir desde este lugar de ternura a este momento que nos va a llevar puestas, ¿no? Pero desde la salud mental nos lleva puestas a veces, ¿no? Entonces digo, ¿cómo vamos encontrándonos
para no ceder ese lugar. Ese era el lugar de la alegría, el lugar del encuentro, digo, tomar como herramienta, nosotros hemos tomado como herramienta la recreación, con toda una intencionalidad de la recreación, Claro. construyendo un espacio específico desde el juego, con una intencionalidad, los juegos colectivos, formando personas para que sean capaces de replicar eso hoy en sus barrios, para poder transformar con juegos tradicionales que volvamos a recuperar y que no repitan un modelo opresor del sistema, digo, no juguemos al negrito quemado, no, busquemos juegos colectivos, busquemos juegos que hagan que nuestra comunidad a través del juego, del encuentro, de la recreación, se divierta, la pase bonito, pero además de eso podamos pensar algo de lo que suceda. No Bueno, está en eso bueno convertirnos en capital, ¿no? Que nos conviertan en capital me Claro, parece que no. que los humanos seamos estoqueables. Claro, somos Uno stock de esto, stock de lo otro. te escucha hablar y bueno, ve un municipio presente que está dispuesto a resolver los problemas de la comunidad inclusive con recursos, destinando recursos municipales. Recién hablábamos de 27 centros de salud. Yo vengo de un departamento que no tiene ningún centro de salud. Y que no tiene política sanitaria y tiene 330.000 habitantes y unos problemas enormes respecto a la salud pública. Cuando me decís 27 centros de salud, más todo lo que ya sabemos que hace el municipio de San Rafael, ejemplo también lo de la pulpera, uno pensaría, bueno, che, acá esta ternura está vinculada a hacer mano suelta, como les gusta decir ahora, pero la realidad también del municipio de San Rafael es que la municipalidad tiene las cuentas bastante equilibradas. Inclusive hoy lo decía la vicegobernadora que le pedía al intendente que ponga los plazos fijos para solventar lo que ellos no solventan, que es el costo de la lucha antigranizo. ¿Cómo la se lucha explica? antigranizo, el gasoducto, ¿no? Digo, ¿No te eh, parece un poco raro si uno lo tuviese que ver eso desde la lógica hoy del oficialismo provincial? ¿Cómo se explica que el gobierno esté ordenado, que las cuentas estén ordenadas, pero que al mismo tiempo tengamos un municipio presente que se hace cargo y responde hasta con recursos personales? Porque además decimos ternura, la ternura también tiene que ver con el respeto a las personas. No es una ternura como se podría pensar también, bueno, el bueno, el estado bueno que va. No, digo, tiene que ver con el respeto, con la participación, con que todos nos hagamos cargo de los problemas, ¿no? Eh, sí, creo que vamos en el mismo sentido de lo que estamos planteando, digo, poder pensar en centros de salud, poder pensar en los CEOs, poder pensar que son espacios de cuidado para nuestras infancias, pero también son espacios donde nuestras mujeres pueden dejar a sus hijos y a sus hijas en espacios cuidados, saben, porque realmente son espacios maravillosos. Los CEOs de San Rafael son bellos, pero no solamente bellos en sus edificios, digo, porque también son dignos en sus edificios, digo, ¿no? Eh, Tiene que ver con esto que hablábamos al principio. Hay una decisión política de darle a la ciudadanía de San Rafael un buen vivir. En algunos momentos, digo, habitualmente los dos intendentes, el Omar y el Emir, han sido muy prudentes en lo que tiene que ver con política social, porque lo consideran como que es parte de lo que el municipio por ahí no debe mostrar demasiado, porque es como lo que tiene que hacer. Es como tienen por ahí esa mirada, sí mucho, con lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Entonces, cualquiera que venga a San Rafael va a ver que tiene unas plazas maravillosas, unos paseos bellísimos, el museo es maravilloso, unos polideportivos impresionantes en los distritos alejados, digo, porque no es que están en el centro, sino que hay distritos a 70, 90, 100 kilómetros que tienen sus polideportivos, digo, ¿no? Eso hace a que haya un espacio ordenado, a que la comunidad tenga sus espacios públicos, utilizables, dignos, disfrutables, pero también ese espacio público habitable, digo, ¿no? Que es un lugar de encuentro, donde se encuentran las familias sanrafaelinas, hay espacios, distintos lugares, si se encuentran los jóvenes, en el Parque de la Juventud, en el Parque de las Infancias, digo, se ha construido un ámbito que la comunidad de San Rafael va vivenciando cada día y permite un buen vivir. Eso es, creo que eso es lo que sostiene particularmente, ¿no? Y eso se sostiene con vínculo, con mucha mirada, con mucho cuerpo, con mucha caminata, estar en los barrios, estar en los territorios, compartir las realidades de ahí, ¿no? No desde escritorios, no poder pensar estas realidades de otros lugares, ¿no? Hoy día pensando un plan de emergencia alimentaria en el municipio.
Y el plan de emergencia alimentaria no puede pensarse sin la comunidad, sin nuestras mujeres de las organizaciones que están haciendo sus comedores o sus merenderos, sin las organizaciones sociales que están y políticas que también trabajan en los temas, sin los espacios de salud, las universidades que están trabajando en los temas. Digo, poder pensar hoy un plan de emergencia alimentaria requiere un gran encuentro de la comunidad sanrafaelina y es eso, una gran red de cuidados. De emergencia sanitaria, de emergencia alimentaria. Sí. Digo, imaginemos, ¿no? Digo, otros municipios de acá del Gran Mendoza pensando en planes de emergencia alimentaria. Ahora, no está ocurriendo, ¿no? Cuando la realidad quizás sea bastante más difícil todavía. Pensemos en Las Heras, pensemos en Guaymallén. No solo no está ocurriendo, sino que está ocurriendo lo contrario frente a situaciones de emergencia en la indigencia, en la situación de calle, se piensa en políticas asistencialistas. Recién decíamos, Rodrigo, de la indigencia en Mendoza. Esa indigencia en Mendoza es en el Gran Mendoza. Digo, los datos son del Gran Mendoza, o sea, tenemos casi 111.000 personas indigentes más en 8 años y la verdad que no vemos planes de emergencia alimentaria. De hecho, ni siquiera a nivel provincial. Digo, las políticas sociales provinciales también, digo, hay un retroceso enorme. Hace 8 años atrás teníamos la Dirección de Promoción de la Alimentación, que se ocupaba no solamente de hacer llegar los alimentos a quienes no podían acceder, sino también de toda una política alimentaria que tenía que ver hasta con talleres para aprender determinadas formas de cocinar, para ahorrar. Habían programas como el Comer Juntos en Familia que hacían que las personas no tuviesen que ir a un comedor a comer, sino que pudiesen comer en su casa alimentos frescos. Digo, había toda una política. Me acuerdo, la licenciada Mazzolo estaba al frente de eso, tenía un equipo de trabajo, un equipo profesional muy interesante que estaban permanentemente diseñando. Hoy vemos también un retiro del Estado provincial, un retiro de los municipios que podríamos tipificar como tradicionales ya a esta altura, según el libro de Andrea, según digamos, la mirada esta que ella incorpora en el libro. Y nosotros decimos, nosotros no nos quedamos conformes, Andrea, con testimoniar lo que pasa en Mendoza. Nos parece que, digamos, estamos viendo una realidad compleja. Tampoco el gobierno provincial, que tiene la legitimidad electoral, del año pasado, bueno, las elecciones con el 40%, pero lo votó el 25% de las personas habilitadas para votar. Tampoco es que estemos frente a un gobierno provincial que tenga un gran capital político, digamos. De cada 4 mendocinos lo votó uno, cada 4 mendocinos y mendocinas habilitados para votar. Entonces, nosotros venimos planteando, digo, es necesaria para Mendoza una alternativa política superadora a esta realidad que estamos viviendo. Y nos parece que esa alternativa hay que ir a buscarla, digamos, a experiencias en otros lugares, no sé, quizás sí, también un poco, pero a cuestiones muy innovadoras. Digo, a nosotros nos parece que esa alternativa está viviendo hoy en Mendoza en la forma de gobernar de algunos municipios de nuestra provincia, que tienen que ver con esta cuestión de involucrarse en los problemas sociales, tener la voluntad de hacer que las personas puedan participar y puedan ser parte de la solución de los problemas. Que tengan una mirada respecto al tema de que cómo invertir los recursos públicos de manera tal que eso también tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo. Entonces nos entusiasmó mucho lo que has escrito. Deseamos que pronto lo puedas publicar. Te agradecemos mucho también que hayas podido empezar a conversar con nosotros de esto, porque realmente hace falta poder ver otras opciones, poder ver que esto que estamos diciendo estamos diciendo que pasa en Mendoza, tiene un correlato, quizás en el Gran Mendoza, pero también tiene otras realidades, una realidad opuesta, digamos, una forma de gobernar distinta, en gobiernos locales como el de San Rafael, pero que también podríamos sumar al de Maipú, quizás al de Tunuyán, que tiene una mirada diferente, ¿no? Quizás el de San Rafael es el que hace un poco más de escuela ahora, porque tiene ya 20 años o 24 son ya de trayectoria y que se ha consolidado, pero que tiene esta mirada, ¿no? Entonces, nos parece que es un poco la función, digamos, o un poco lo que nos podemos dedicar a hacer es empezar a ver que esto es posible, ¿no? Nos han querido convencer de que la única forma de gobernar es esta, de que el Estado se haga cargo de los problemas de la sociedad es gastar.
que lo mejor que puede hacer un gobernador es recortar gasto, que eso es ser eficiente. Nos prometieron que si recortaban gasto y bajaban impuestos íbamos a tener desarrollo en la provincia, porque eso era liberar fuerzas productivas. Y por eso te preguntaba, Andrea, recién, respecto a, bueno, en San Rafael pasa otra cosa entonces. Tiene un municipio presente que escucha a la comunidad, que incorpora, vos decías, el programa de gestión menstrual, me imagino que nace de las charlas, y que es un problema que aparece, digamos, al escuchar a la comunidad y que se pone arriba de la mesa y se ejecuta, ¿no es cierto? Entonces hay otra manera, ¿no? Hay otra manera. Hemos creado un programa hace poquito que se llama Pausa y Encuentro. Nosotros tenemos una oficina re bonita, en un lugar maravilloso. Ahora estamos acá en la oficina, ¿no? Pleno centro, ¿Trabajando bello. todavía? Estamos acá trabajando. Bello, Bien. lindo espacio, ¿no? Lindo, tiene un patio maravilloso, baños lindos, una cocina hermosa, ¿no? Y bueno, teníamos un edificio hermoso, un lugar hermoso para trabajar, sala de reuniones, hermoso. Bueno, cuando empieza todo este movimiento, los boletos de combustible de los colectivos se van a las nubes, entonces nosotros tenemos distritos que están a 190 kilómetros, ¿no? Entonces, si una persona viene a hacer un trámite, y se le pasó el colectivo, el segundo colectivo tiene otro colectivo después de varias horas. Entonces esa gente empieza a bollar por el centro, por las plazas, digo, y está muy lindo, pero están en la calle, frío, calor, no sé, mujeres que traen a sus hijos a escuelas especiales de los distintos distritos, desde San Carlos vienen también, ¿no? Digo, bueno, había una dinámica de lo que estaba sucediendo, escuelas, estudiantes de escuelas secundarias que no pueden comer adentro de las escuelas, entonces comen afuera, en la plaza de enfrente, ¿no? Cosas así como muy locas. Entonces hace un tiempo dijimos, bueno, nosotros tenemos un lugar muy maravilloso y le pusimos, vamos a sacar todas las computadoras, vamos a sacar todo, dejamos todos los espacios con lugar de paseo y se llama Pausa y Encuentro como en casa, ¿no? Entonces aquí pueden venir, toman mate, pueden cocinarse, está la cocina, está el baño, se pueden duchar, hay varios espacios, el patio, mate, tortitas, ¿no? Como un espacio de espera y la verdad es que ha sido un transformador porque tenemos conocimiento de toda la realidad de San Rafael hoy día. Viene gente que antes iba y volvía a su distrito porque no está tan lejos, está a 25 kilómetros, pero hoy el boleto de colectivo es carísimo, entonces 4 viajes por día, imposible. Entonces, bueno, gente que se queda aquí en el lugar, compartimos aquí, se hace comidas, ¿no? Como que se ha hecho un lugar de cuidado, por eso digo que a veces, Mm. y yo le digo, nosotros no tenemos mucho más para hacer, la verdad es que no puedo cambiar el boleto del combustible, hacemos los reclamos, hacemos las notas, hacemos los pedidos, los legisladores, digo, no, pero no sucede otra cosa. Bueno, en ese no sucede otra cosa, puede suceder esto, y realmente es un espacio bello, de encuentro, de realidades, donde podemos resolverle la vida, cosas de su vida cotidiana a un montón de personas que atraviesan por aquí. Personas mayores que muchas están solas, vienen de distritos, no sé, de 30 y pico kilómetros, solo a pasar la tarde y jugar porque está calentito, porque comen algo, y eso hace que cuando llegan a la casa, listo, a la cama. Entonces, hay cosas que se van resolviendo, que conocemos la realidad de lo que sucede, que no transformamos, como dice Galeano, no son cosas que transformen, pero sí transforman esa pequeña realidad cotidiana de esas familias, de esas personas, de esas mujeres, que a veces no tienen ni para comer, digo, vienen al pausa y encuentro porque no hay otra cosa y bueno, es un lugar donde vamos encontrando y vamos abriendo otros lugares y se va ampliando este espacio que empezó en un lugar y cada vez se va ampliando a otros lugares. Y eso nace de estas realidades que vamos planteando, que vamos escuchando, y bueno, en los encuentros de mujeres nos planteaban esto. Montecomán, las mujeres que vienen en la mañana a hacer el trámite en el banco, después tienen un turno al médico, pero lo tienen a la tarde, no se pueden volver. ¿No? Como estas realidades que parecían que eran obviedades. Pero bueno, esto ha cambiado la vida a muchas mujeres, muchas, que cuidan, que cuando vuelven a sus casas volvían recansadas, querés acogotar a alguno porque te comiste desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la calle. Cuando vos podés tener un mate, hay escuela, algunas están haciendo su terminalidad educativa, la clase de gimnasia, digo, hay otra realidad de vida cotidiana. Andrea, uno pensar que también la política de mantener, si se quiere, el arraigo territorial y mantener la descentralización urbana, que es una de las características de San Rafael, ¿no? Aparece como que en este trabajo que ustedes han hecho de aproximación, de investigación y de recopilación
de experiencias como un valor a cuidar. Es decir, la idea no es desarrollar una gran ciudad que contenga a toda la gente, sino es desarrollar precisamente las regiones, las localidades, y que San Rafael es tan así, ¿no? Me imagino muy agradecida a la gente en ese sentido, ¿no? Hay un espacio que elaboramos que a nosotros nos gusta un montón, que tiene que ver con las mujeres rurales, con las mujeres del secano particularmente, de los parajes, de los puestos que están alejadas, muy alejadas unas de otras, digo que encontrarse para ellas es un tema. Y nos llevó a pensar las situaciones de violencia, cómo trabajábamos con cómo garantizábamos el derecho al cuidado de nuestras mujeres del secano si no teníamos accesibilidad, digo, no había mucha forma, y poder pensar una política de cuidado con ellas era complejo, se nos hacía complejo, ¿no? Entonces creamos lo que llamamos la consejería andante. Y bueno, al principio el tema era la palabra, era poquita, ¿no? Digo, costaba y no se evidenciaban muchas situaciones, entonces entendimos que tal vez la posibilidad de trabajo con esas mujeres no iba desde las situaciones de violencia, porque estaba muy naturalizado, se planteaban desde, era muy difícil salir de esos lugares, los vínculos familiares. Lo empezamos a pensar desde el potenciar su trabajo, ese trabajo artesanal que hacen las mujeres en el secano, como es los quesos, los tejidos, los dulces. Entonces darle valor a eso, encontrarlas con otras mujeres que hacen cosas parecidas, y a partir de ahí, de esos encuentros, de esa palabra, de esa desnaturalización de ese trabajo, que es un gran trabajo y que les puede dar la autonomía económica que muchas de ellas podrían tener en sus lugares, empieza a evidenciar y ahí empezamos a poder trabajar otros temas, ¿no? Entonces, digo, lo que hemos ido buscando es, ante problemáticas o que nos plantean nuestra comunidad, digo, lo planteo con las mujeres porque es el lugar donde nosotros más trabajamos, o con personas mayores en este momento, con adolescentes el año pasado, intentamos pensar cómo vamos consolidando una política para implementar una política pública, que se perdure en el tiempo, que tenga su presupuesto. Digo, para ir al secano hay que tener la movilidad, poder pensar en todo lo que requieren los equipos técnicos para que se movilicen, digo, es todo un día de trabajo. Bueno, todo eso que tiene la posibilidad de pensar la política pública, cómo le vamos dando continuidad en el tiempo y sosteniéndola. Y eso es lo que vamos construyendo, digo, cómo vamos tejiendo esta red social, territorial, pero también de políticas públicas que vamos atravesando. Hoy estamos en un momento súper interesante de eso. Ahí estuvimos charlando con el intendente de poder rearmar todos los programas, todas las políticas que tienen cada una de las áreas, revisar nuevamente cuáles son sus poblaciones objetivos, cómo lo vamos trabajando, para poder transversalizar varias políticas públicas. El plan de emergencia alimentaria es uno de ellos, digo, porque requiere que salud trabaje, educación, los CEO, las organizaciones, digo, es un plan transversal a muchas áreas. Y de esa manera ir pensando varios planes que van a atravesar las distintas áreas, particularmente porque hoy día el tema de presupuestos es un tema. Ustedes saben que a nivel nacional no va a haber presupuesto, a niveles provinciales la cosa está complicada, digo, entonces sí hay una reorganización de lo que tiene que ver con las políticas públicas, pero sí la idea es poder garantizar a cada uno de nuestra comunidad la posibilidad de acceder a las políticas públicas. La información, digo, tener buena información, ir a los territorios, ir a las comunidades para poder hablar, saber qué pueden hacer, cómo se las asesora para que sepan cuáles son sus recorridos posibles, digo, ¿no? Es como, esas son las cosas que van construyendo ciudadanía, particularmente en estos momentos tan críticos y tan crueles. Qué interesante. Yo te decía fuera de la cámara, es un muy motivador reseteo de algunas prácticas democráticas que hace mucha falta. Me parece que el aporte que están haciendo va a ir en este sentido. Es, como dice el Juan Carlos, sería muy importante que esto se debata, se conozca y circule por los espacios dirigenciales y militantes y ciudadanos de todo Mendoza, porque me parece que, te decía, hay pistas interesantes para reconstruir una representación política, una representación social que está en crisis, y para colmo llueve neoliberalismo. Entonces, viste, la tormenta es total. Es decir, usted
también lo pueden ver ahí. Así que bueno, agradecerle en tu nombre y a todos tus compañeros y tus compañeras, y a los vecinos que nos estén dando estas pistas, ¿no? Que nos estén dando estas reflexiones, estos aportes para pensar lo que se viene, que seguramente se viene en este sentido de comunidad organizada, de Estado abierto, participativo, y no de capitales humanos, mercancías, que tanto le gustan al presidente y al gobernador. Felicitaciones, realmente lo que nos has contado nos ha dejado maravillados. Este espacio de encuentro que han creado ahí en el ámbito donde estás vos, se llama Punto de Encuentro. Pausa y encuentro. Pausa y encuentro. Le vamos a poner a un bloque. Una pausa. ¿Ah? Roberto, le propongo que le pongamos a un bloque acá del programa pausa y encuentro. Me parece unos mates, cocinamos. Que habla de una forma de relacionarse de la municipalidad con su comunidad. Me parece que es re interesante, más allá de todo lo demás. Me parece que bien decía el Rodrigo, llueve neoliberalismo, llueve discurso único, llueve esta idea hegemónica de que hay una sola manera de gobernar, esta cosa de que nos quieren hacer pelear algunos con otros, y está bueno ver que existen otras maneras, otras realidades que están hoy presentes, vigentes, que no son ninguna construcción meramente intelectual, sino que son una realidad, y está bueno sobre esa base poder construir la alternativa que Mendoza necesita, que es la que necesitamos de alguna manera alentar, porque esto tampoco da para más. La provincia así no puede seguir, el Estado así no puede seguir retirándose de todo, porque después no le va a quedar más nada de dónde retirarse. Entonces necesitamos tener una opción, y esa opción se tiene que construir sobre la realidad que se está viviendo y que se está haciendo. Así que muchísimas gracias, Andrea, estamos muy contentos, te deseamos mucho éxito con el libro, y agradecerte también el libro, porque es muy importante esta tarea intelectual de ponerse a recopilar, a recuperar, y también al mismo tiempo, ¿por qué no?, a teorizar sobre Fue un lo ejercicio. vivido. Sí, Bueno. fue un ejercicio, fue una decisión porque cuando miramos para atrás, llevamos muchos años, como ven, desde el 2005 llevábamos un recorrido importante. Y como les comentaba al principio, mucho de esto nació de errores, ¿no? Nació de cosas que no estábamos haciendo muy bien, y bueno, y hubo que revisar y replantear y teorizar. Y el escribir, para nosotros son memorias, digo, lo que queremos es compartir una forma de hacer. Le ponemos nuestros marcos teóricos, digo, le ponemos esa impronta de lo que estamos queriendo, pero sobre todo es compartir una forma de hacer, que muchas personas nos dicen, no, eso no es posible, digo, hemos compartido en otros lugares, no, eso no se puede hacer, no, la comunidad no quiere, no, los vecinos no les interesa, las vecinas no les interesan esos temas, sí, claro, a veces que cuando uno invita, claro, no, la gente a veces no va a los lugares porque tiene otras cosas para hacer, porque no es su lugar. El tema es que nosotros no podemos invitar, nosotros tenemos que construir, ¿no? Entonces, esas miradas a veces hacen bueno, que digamos, sí funciona, sí nos encontramos, sí estamos, sí les interesa, sí nos interesa, y hay posibilidades de construir estas formas, ¿no? Con adolescentes, con personas mayores, con mujeres, digo, que son los ámbitos que nosotras hemos recorrido. Son espacios y experiencias muy saludables, pero también por nuestro cuidado y nuestra salud mental. Digo, el encontrarnos desde estos lugares, romper con esos ámbitos desde la impotencia, digo, porque en un principio esto casi nos cerca ahí, en la impotencia, ¿no? Tuvimos que romper ese lugar y poder buscar un espacio, que es lo que nosotros planteamos, esta política de la ternura, como para salir de ese ámbito, resistirle y trascender esto que va a pasar, ya también va a pasar, pero nosotros tenemos esto armado para que esto pase lo más rápido posible y que nuestra comunidad rápidamente se reestructure para poder avanzar sobre esto. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, un placer enorme, muchas gracias. Y te esperamos cuando venga a presentar. Nosotros te invitamos a Guaymallén a presentar el libro, ustedes nos invitan a Valle Grande. Vamos, tengo grandes amigas allá en Guaymallén, así que en cualquier momento. Saludala, porque seguramente ven el programa. Amiga de todos, Lanita Montenegro. Bueno, un saludo a Lanita Montenegro. Ahí está, qué genia del Bermejo, Lanita. Saludos. Chau, gracias, Andrea. Gracias, nos vemos. Gracias, muy bien. Chau. Y nosotros, Roberto, si está todo bien, usted nos dice que ha salido perfecta la conexión San Rafael de Conexión Mendoza.
todo un hito, todo un hito. ¿Ah? La primera conexión online, prometemos más, de más lejos, con otro tipo de nacionalidad, es decir, ahí tenemos la gatera, chileno, colombiano, Bangladesh. mexicano. Lo de Bangladesh tenemos problemas porque no le entendemos un Pero pedo, bueno, se digamos. entiende el gesto, digamos, también. Podemos Buena onda. comunicarnos Yo como estoy quieras. fanático. Pero vamos por todo, vamos por más. Bueno, también gente de otras provincias, es decir, también estamos trabajando en esa posibilidad. Así que esto es un muy buen inicio. Gracias por estar, gracias por compartir, por poner me gusta, por suscribirse y volvemos pronto. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao.